Pienso en Óscar Alfaro, yo pienso en mi infancia. Pienso en mi padre, mi madre, llegando a la casa y obsequiándome una de esas publicaciones de Óscar Alfaro que él editaba, ediciones muy sencillas, donde justamente leí un cuento que siempre me ha gustado mucho, que ha sido el niño mártir, ¿no? También esa práctica que teníamos en la casa de decir poesía, justamente los poemas de Óscar Alfaro, ¿no? Fueron de los primeros poemas que memorizamos, que recitamos también en la escuela, y tenían un encanto muy grande para nosotros porque eran poemas breves, muy encantadores, muy llenos de imágenes, como por ejemplo el de la frutilla, ¿no? Es una niña pintada, toda fresca y ruborosa, con su carita pecosa y su carne perfumada. Hasta ahora me acuerdo. Mientras se desarrollaba la guerra del Chaco, le empieza a escribir en sus cuadernos ociosos de colegio, le empieza a escribir sus primeros poemas, que no tienen nada que ver con su obra posterior. En su obra y su vida se pueden trazar 5 círculos concéntricos. El primero es su pueblo, San Lorenzo, desde que él nace hasta que tiene que salir de San Lorenzo porque no había una escuela secundaria y se va a Tarija. El segundo viene desde su entrada a la secundaria hasta que sale a la Universidad de San Simón para estudiar Derecho sin concluirlo, porque ve que la justicia poco tenía que ver con las leyes. Después abarca un ciclo que es toda Bolivia, un penúltimo círculo que abarca Latinoamérica, con sus viajes por todos los países latinoamericanos, llevando su obra, sus recitales y sus libros. Y por último, después de su muerte, su obra que se está haciendo universal. Yo creo que mi papá era un niño, o sea, tenía ese espíritu y le gustaba, quería muchísimo a los niños. Y todos sus cuentos y todos sus poemas siempre tienen un mensaje, una enseñanza para los niños y para los jóvenes. Son, por ejemplo, El pájaro revolucionario es un poema que es infantil, pero tiene un fondo social. Y todos los temas, todo lo que él escribía era así muy, muy natural. Escribía, por ejemplo, veía una flor, se inspiraba en ella y hacía un poema, un niño, un juego, lo que sea. Entonces quería transmitir esa esencia que él tenía a los niños que lo rodeaban. Encontramos que él empieza a escribir poesía para niños una vez que sale de Tarija. En realidad, hasta entonces su poesía no tiene nada que ver ni en su componente social, ni en la temática, ni nada, hasta que Óscar Alfaro sale de Tarija. De hecho, en ninguno de sus libros él considera siquiera uno de los poemas anteriores, ¿no? Él los descarta. Yo los he recopilado porque me parece valioso históricamente y como para hacer una sucesión, una evolución de la obra del poeta. Yo la considero y bueno, me imagino que él estaría molesto porque se publiquen, pero creo que deben publicarse. Dentro de toda esa obra, por ejemplo, hay cosas muy valiosas, aunque no tengan ese ingrediente social ni esa genialidad que tiene su obra posterior, ¿no? Pero empieza primero con la poesía infantil y la poesía típicamente chapaca. Empieza, por ejemplo, a publicar en su primer libro La tragedia del Chapaco,
que es, a diferencia de Octavio Campero Echazú, digamos que es el poeta que se hace pueblo, Óscar Alfaro es el pueblo que se hace poeta, que se hace poesía, ¿no? Entonces, por eso está tan integrado a la realidad, a la vivencia del pueblo, de los más humildes. Y es ahí que empieza su poesía social, tanto a abarcar la obra infantil como la obra típicamente tarijeña, o incluso la poesía romántica. Y después, en una segunda etapa, pues él empieza a escribir cuentos para niños. Posiblemente hacia finales de la década de los 40 empieza con sus primeros cuentos para niños. Y es tan genial Óscar Alfaro que, por ejemplo, el año 55 lanza el Ministerio de Educación un concurso de cuentos infantiles y se presentan, entre muchísimos, eran como 800 los cuentos presentados, se presenta Lautaro, Mamani y Chapaquito, y ganan primero, segundo y tercer poema, y todos eran Óscar Alfaro. Óscar Alfaro vio una necesidad, él era maestro, estudió en Canas Moro y supo que los niños no tenían libros y que no había escritura que los represente. La representatividad va a ser uno de los temas más importantes en la literatura infantil y juvenil de Bolivia a lo largo de los 100 años que han pasado desde el nacimiento de Óscar Alfaro, porque nosotros queremos vernos reflejados en lo que leemos y eso no sucedía antes de ciertos autores claves como él. Él es el que inicia junto a otros autores, y no puedo decir en ese momento autores, sino otros maestros como él de su época. Estamos hablando entre los años 40 y 60, en que ellos buscan algo especial para los niños. Estos maestros que están en ese momento, muchos de ellos estudiando en las normales, tanto de La Paz como de Sucre, caen en cuenta de que el niño necesita tener textos adecuados a su edad. Y eso no existía en el país. Entonces ellos son amigos porque son contemporáneos y porque hay algo que los une, que eso es lo más bonito, que es la poesía. Casi todos ellos son autores. Voy a referirme a Hugo Molina Viaña, a Beatriz Schulz, también a Rosa Fernández de Carrasco, a Yolanda Bedregal. Muchos de ellos son los que después, incluso una vez que muere Óscar Alfaro, son los que van a fundar el primer comité de literatura infantil aquí en Bolivia. Óscar Alfaro, pese a que él trabaja en Tarija y enseña en la normal de Canas Moro de Tarija, tiene contacto con ellos. El problema que tenían ellos era que no podían publicar sus obras, no las publicaban teniendo un libro propio. Por lo tanto, lo que hacían era publicarla en periódicos o posiblemente también en revistas de la época, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay muchas revistas, algunas que se hacen en Sucre, otras que se hacen aquí en La Paz, y es ahí donde se los va conociendo poco a poco. Ese es un primer punto, el haber sido un pionero de la literatura infantil. Un segundo punto es que Óscar Alfaro es el primero de estos pioneros en publicar un libro propio. Estamos hablando de que en el año 1949 saca su libro de poemas para niños, Cajita Musical, y en 1950 Alfabeto de Estrellas. Dos libros fundamentales que se van a unir en 1955 en su famoso libro 100 poemas para niños. El sapo, que me impresionó, y es una de mis primeras lecturas de Óscar Alfaro siendo mayor, y recordando también a Juan José Arreola y su famoso bestiario, donde Arreola dice con una emoción impresionante, ese radical estático que late como un corazón de barro, ¿no? Y en el poema Óscar Alfaro dice, con sus pupilas de cobre empapadas de dolor, yo lo vi llorando sobre el cadáver de una flor. Desde tiempo inmemorial este viejo enamorado vivió siempre arrodillado a los pies del rosedal.
en el campo del honor, venció a pasancas y escorpiones por la rosa de su amor. Pero una roja tarde en flor lo mataron a pedradas en el huerto del dolor. Dígame si no es emocionante. Él es el primero en trabajar una literatura infantil que los niños puedan leer, una literatura de denuncia, una literatura con tema social, una literatura que no se había hecho hasta ese momento. La literatura del momento, que obviamente estaba basada en lo que era poesía y teatro sobre todo, es una literatura más que todo cívica. Muchos de estos autores trabajan lo que son, por ejemplo, la pérdida del mar, todo lo que se refiere a los héroes, a los departamentos de Bolivia, a la cantuta, ese tipo de poemas y cosas infantiles, el diario vivir de los chicos. Pero Óscar Alfaro no. Óscar Alfaro mezcla las dos cosas y hace una literatura tanto en sus cuentos como en poesía que es de denuncia y es de tipo social. Por eso también es importante su figura. Y finalmente, yo creo que algo fundamental ha sido la familia. No nos olvidemos que Óscar Alfaro muere muy joven, muere a los 42 años, pese a que él empieza a escribir a los 17. Él muere joven y es su esposa, doña Fanny Mendizábal, y sus dos hijos quienes deciden continuar con la publicación muchas de obras inéditas de Óscar Alfaro que no habían sido publicadas, muchas reediciones, pero ha sido un trabajo, yo diría que tan bien estructurado, tan bien hecho, que Óscar Alfaro terminó editándose en países como la Argentina. El sapo que comía estrellas está publicado en Argentina, El pájaro de fuego y otros cuentos está publicado en Chile, está traducido a varios idiomas, tenemos un libro de Óscar Alfaro que está traducido al ruso, por ejemplo. Entonces se dedican a difundir la obra de Óscar Alfaro. Y esto hace mucho un autor. Cuatro de los hermanos de mi mamá vivían en Venezuela. Entonces, mi mamá con su sueldo de profesora no podía hacer mucho. Vendimos la casa que teníamos, que era mi abuelita en realidad, de la mamá de mi mamá, y nos fuimos a Venezuela. Pasaron 7 meses y mi mamá se puso muy mal. O sea, le afectó mucho. Estaba muy sensible, muy dolida por la muerte de mi papá. Y cuando la vio el médico, dijo que era más una cosa emocional, un aspecto emocional que le estaba afectando tanto y que aconsejaba que nos volviéramos a Bolivia. Entonces, después de 7 meses, nos volvimos en barco y cuando volvimos a Bolivia, lo que ella quería era editar toda la obra inédita, porque mi papá tiene muchísima obra inédita y lo que ella quería era que no se pierda esta obra. Entonces yo creo que eso fue lo que le afectó en Venezuela, porque estaba preocupada. Ella dejó unos cajones con los manuscritos de mi papá. Entonces cuando volvimos a Bolivia, aparte de trabajar como maestra, ella se dedicó a publicar la obra. Siempre sola, ¿no? Porque no recibía ayuda de ningún lado, y a viajar también, como viajaba mi papá, para difundir la obra, para que Óscar Alfaro siguiera vivo y vigente. Yo creo que soy la persona viva que más conoce la vida y la obra de mi padre. De hecho, para la obra completa, ahora estoy escribiendo su biografía. 3 personas antes intentaron escribir la biografía, pero se murieron sin lograrlo. Espero no ser el cuarto. Y me ha llevado unos más de 20 años ir recopilando datos sobre, por ejemplo, uno de los más interesantes es que Óscar González Alfaro, como les gusta insistir en Tarija, nunca fue González, porque su padre no lo reconoció, ¿no? Entonces él nunca le dijo a nadie, ni a mi madre, ni a nadie,
Yo lo descubrí años y años investigando por todas las parroquias de Tarija, porque no había su partida de bautismo. Hay que rescatar de él el hecho de que siempre todo lo que él escribió tuvo un fondo social. No hay nada que no esté, digamos, conectada a esta inquietud. Y bueno, para su tiempo, hay una literatura que está está manifestada a través de cuentos y la temática social con convicción política, casi militante, es evidentísima. Uno lee y queda impactado al leer poemas dedicados a Tupac Katari, a la revolución de 1952, a la madre India, a los afrobolivianos, que antes se los consideraba simplemente como los negros y que estaban confinados en los yungas, digamos, dedicados a un cierto tipo de producción y exentos o alejados o eximidos o separados de lo que pueden ser los derechos de ciudadanía y la participación en un proyecto que tiene que ver con el espíritu de nación o de naciones. Definitivamente, yo creo que el momento histórico en el que vive un autor y, por supuesto, su militancia política, como es en el caso de Óscar Alfaro, tiene que haber tenido una influencia fundamental en su literatura. Hablo de un momento histórico, estábamos hablando de la época entre los 40 y los 60, en que todavía en la zona rural existía todo lo que eran las haciendas y el latifundio, el hecho de que los latifundistas contratan gente con un pago mínimo, el pongueaje con un pago cero. Entonces había todavía mucha de esa discriminación con la gente del campo. Y eso lo había vivido porque además Óscar Alfaro trabajaba mucho, iba y venía de la ciudad a la zona rural. Por otro lado, existía todavía una gran parte de la población que era analfabeta, ¿no es cierto? Eso era algo que no se había subsanado. Había una un corte muy profundo entre las clases sociales, las diferentes clases sociales. Esto influía muchísimo también en ese momento. También le toca a Óscar Alfaro vivir la Guerra del Chaco, ¿no? La Guerra del Chaco también fue algo durísimo porque ahí se juntaron una serie de clases sociales y que luego se dieron cuenta que el país necesitaba algo distinto. Habían pasado cosas increíbles, gente que había ido del altiplano, que había ido de las zonas rurales, otros que habían ido de la ciudad, que se encontraron y ahí, en esa convivencia, se dieron cuenta que el país tenía que cambiar de alguna manera. Y también Óscar Alfaro vivió, porque fue una época de muchos cambios, por supuesto la Revolución del 52. Y toda su obra está influida por esto. No nos olvidemos que él muy joven también forma parte del Partido de Izquierda Revolucionaria, que es el PIR. Entonces él tiene muchas de estas ideas que las va a volcar en todo lo que es su poesía y su cuento. Es que incluso, aunque su literatura haya tenido una carga ideológica evidente, en el fondo lo que él intentaba hacer era buscar que la sociedad sea un poco más humana, que seamos todos un poco más buenos y considerados con nosotros, ¿no? Dice que los pobres sean menos pobres, que los ricos sean menos avaros, y eso está bien que quizás se lo vea desde un tipo de ideología, pero
No sé, simplemente parece que era una buena persona. No necesitas tener una ideología para tratar de arreglar las cosas en la sociedad. Óscar Alfaro rompe con dos paradigmas en cuanto se refiere a la literatura infantil y ambos son muy importantes, ¿no? El primero es el de la idea de que no existe literatura para niños, que la literatura es única y que muchas veces los niños inmersos en los libros para adultos es como que no entienden nada, pero bueno, la musicalidad, frases, etcétera, pueden ser internalizadas por ellos y esa es una forma de entrar en el campo de la literatura. Ese fue un paradigma que estuvo muy enraizado, digamos, en los años, no sé, pues 60, 70, inclusive, ¿no? En los 80 va cambiando. Y el otro paradigma que también es importante es que la literatura para niños es una literatura light, es una literatura que no habla de la realidad, porque a los niños los trauma la realidad. Pero en realidad no es así, ¿no? Sabemos que no es así. Y justamente lo que hace Óscar Alfaro es hablar de la realidad. Óscar Alfaro tiene la particularidad de que no solamente escribe sobre niños, sino para niños. Óscar Alfaro, de alguna manera, es alguien que saca de su propio espíritu, de su propio niño interior, el grito que él tiene ahí expresado frente a las realidades sociales, además, porque pertenece a una generación como esa, ¿no? O sea, una generación que comienza a tomar contacto con la vida, con los problemas sociales, pero además también con las grandes diferencias socioeconómicas que se dan en el país. Óscar Alfaro tiene una capacidad de poner un velo poético al horror que supone esa realidad en la que muchas veces los niños están inmersos en el campo del trabajo, en el campo de la violencia, en el campo de la miseria inclusive, etcétera, ¿no? Y de darle también un giro que no es un giro profundo, un giro que sale de esta idea de que lo infantil es algo como casi peyorativo. Entonces lo que hace Óscar Alfaro es justamente darle un nivel de dignidad al niño a través de la literatura. En poesía él tiene tres tipos de temática con diferentes influencias. Tiene la poesía social y la poesía de denuncia de la que habíamos hablado. Por ejemplo, ese denunciar a los niños explotados porque los hacen trabajar desde muy pequeños, por ejemplo. El denunciar que en la zona rural, en las haciendas, ¿no es cierto?, se maltrata a la gente, por ejemplo, ese tipo de poemas de denuncia. Entonces, esa es una de las partes que trabaja su poesía, sobre todo en la primera parte de su escritura. Luego tiene también una segunda influencia política, ¿no?, con la Revolución del 52. En la Revolución del 52, él, como buen maestro que era, se apega a todo lo que es la nueva instructiva de que la educación de los niños tiene que ser gratuita y obligatoria. Y además se va incorporando a la gente a muchas cosas, como que el campesino puede votar, por ejemplo, o que la mujer ya puede votar, el voto universal. Todas esas cosas influyen y él tiene poesía, por ejemplo, como La Nueva Maestra. El poema de La Nueva Maestra es muy bonito porque habla de una maestra del área rural, porque la llama la maestra de trenzas, que se incorpora al magisterio, cosa que antes no hubiera podido suceder porque sabemos que en los primeros años de la normal era muy elitista.
Entonces, para pertenecer a la normal tenías que tener ciertos requisitos y ciertas personas no podían ser parte de ella, ¿no? Entonces, esta parte de la Revolución del 52 le saca varias poesías que están a tono con la escuela, con el maestro, con todo eso. Y luego tiene una tercera vena muy bonita que es la poesía infantil en sí, sin ninguna influencia ni social, ni política, ni de denuncia. Él trabaja mucho y habla mucho sobre los temas de los juegos de los niños de la época. Le hace un poema, por ejemplo, al trompo, a las canicas, al volador, ¿no? Ese tipo de poesías que son tan infantiles y que les gusta tanto a los niños. Lanzado por un cintillo cayó del cielo serrano, el iris como un ovillo para bailar en mi mano, y el trompo suelta collares de notas y de rumores, las notas se hacen colores y los colores cantares. La pregunta que muchos estudiosos se hacen es si verdaderamente los cuentos, sobre todo los cuentos de Óscar Alfaro, son verdaderamente escritos para niños. Esa es una discusión de nunca acabar. Yo desde mi experiencia digo que desde mi experiencia de niña, yo puedo atestiguar que he disfrutado y que me ha quedado así hondamente de las lecturas de la infancia, esos cuentos justamente de Óscar Alfaro. Él quería cambiar el mundo de una manera en la que los niños eran una de sus interlocutores más válidos, ¿sí? Porque era maestro y porque empezó a pensar por qué los niños no tienen libros aquí, ¿no? Entonces, si bien a su producción, él empezó a producir libros que valían lo mismo que un chicle, ¿no? Chiquititos, que no tienen ni editorial, que son unos tesoros, y los vendía en los kioscos, en los recreos, iba con su maletita a vender sus propios libros, hizo hacer grandes cantidades en España para traerlos aquí, porque aquí era carísimo y era casi imposible hacer a color cuentos, lo logró hacer. Esas son cosas que muestran una gran motivación para acercarse a su público. Mi papá iba en persona a vender los libritos y yo tengo un recuerdo muy bonito. Eran 4 cuentos, venían en tiritas así, entonces nosotros le ayudábamos a cortar, él los engrapaba y nosotros cortábamos los libritos, entonces él los llevaba a los colegios. Cada uno de estos es un cuento diferente y en la parte de atrás tiene un poema. En cuanto a la narrativa, a los cuentos de Óscar Alfaro, ha dejado más o menos más de 50 y tantos cuentos que he podido analizar. Tiene también temáticas muy interesantes. Por ejemplo, él tiene como los cuentos tienen una crítica muy dura a la sociedad. Sobre todo, voy a hablar, por ejemplo, una crítica a las autoridades. Óscar Alfaro tiene un cuento que se llama, por ejemplo, Los 5 chanchitos quintillizos, que habla del alcalde y de lo mal que hace las cosas el alcalde y lo autoritario que es. Entonces le han puesto flores las personas a un prócer y entonces entran unos 5 chanchitos quintillizos que entran a la plaza donde han hecho esto y que estaba muy bien decorada y la destrozan totalmente, se comen las flores, dejan sus inmundicias en la plaza y todo esto porque va en contra de ese autoritarismo que tiene esta autoridad. Óscar Alfaro trabaja mucho los valores humanos, le gusta sobre todo tener personajes que en esa época no se veían. El hecho de personajes con discapacidad física, por ejemplo, el hombre en silla de ruedas, el cojo, el que no camina bien, y también alguna vez con discapacidad mental, el loco que se cree un rey que está en un basural o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tiene poemas que llegan muy hondo al lector porque trata de personas que en esa época y también en nuestra época son difíciles todavía de que se incorporen a la sociedad.
Otro tipo de cuentos que también coinciden con los de la poesía son los de denuncia social, ¿no? Tiene el maltrato infantil, hay sobre todo el racismo. Tenemos, por ejemplo, la historia de La Reina de las Mariposas, que es una historia en que a la mariposa negra no la quieren en el concurso de belleza, y son realmente muy duros. O El Pequeño Mártir, que creo que es el cuento más duro que tiene Óscar Alfaro, que es sobre un niño que quería ser pintor y el padre no lo deja, no le permite, y cada vez que hacía algo artístico el padre lo castigaba y lo encerraba en un cuarto, y al final el niño se corta las venas y pinta las paredes de su cuarto con la sangre de sus venas y muere. Entonces son realmente cuentos muy duros que sí son de denuncia, pero con finales así dramáticos. También está el de la mala praxis del doctor, por supuesto, y la muerte está muy presente en los cuentos de Óscar Alfaro. También tengo que decir que hay algo que le falta a Óscar Alfaro. Óscar Alfaro utiliza la sátira, la ironía, la crítica, escribe muy bien, pero le falta el humor. Y a la literatura infantil yo siempre creo que hay que ponerle algo de humor. Un escritor de literatura infantil, además, un escritor que escribe para niños, tiene éxito cuando su literatura logra tocar el alma de los niños, es decir, tiene resonancias en el niño, resonancias subjetivas. Y para mí, Óscar Alfaro realmente fue un autor que no pasó jamás por lo intelectual, por el conocimiento fáctico, para nada. O sea, cuando fui niña, Óscar Alfaro fue alguien que de verdad me conmovió, fue alguien que me hizo soñar, que me hizo ponerle un nombre a ese niño del que hablara, que me permitió ponerle un rostro a ese niño del que hablara, y además saber que esa realidad tan dura se podía decir de la manera más bella, en esa cadencia, con esa exquisitez con la que él maneja lo poético, también en sus cuentos. Por el patio del colegio van saltando de alegría y arrancando 1000 arpegios de las piedras cristalinas. En algunas pasa ardiendo una estrella fugitiva, se deslizan alumbrando cual granitos de luz viva. Y las aves, y las flores, y los niños y las niñas se reflejan dentro de ellas en figuras pequeñitas. Son granizos de colores que una lluvia cantarina ha soltado como notas de su fresca melodía. Los cuentos de Óscar Alfaro son cuentos profundamente poéticos. Por ejemplo, El sapo que quería ser estrella, que es absolutamente hermoso. O sea, cuando uno escucha, lee los cuentos de Óscar Alfaro, no puede dejar de imaginar eso, y además imaginar con toda esta dimensión que él tiene, ¿no?, de crear imágenes subjetivas que además son metafóricas, ¿no?, profundamente metafóricas, ¿no? Entonces, es muy lindo un sapo que se come luciérnagas, que se come las luces de los otros muchas veces, y que, bueno, está tan imbuido de los halagos. Esas son las luciérnagas que tenemos en la vida, cuando de pronto nos comenzamos a sentir que somos Dios del universo, el escritor más maravilloso, o sea, y cuando uno abre la boca y comienzan a salir las luciérnagas, uno se puede caer y ser el sapo que era. Y de pronto el sapo que era es de verdad lo maravilloso. Lo que pasa es que cuando era niño, leer a Óscar Alfaro era casi una obligación familiar. Era como, para mi abuelo era inconcebible que los nietos de Óscar Alfaro no conociéramos su obra, ¿no? Entonces, como todo acto obligado, no me generaba tanto interés. Ya después, con los años de mi adolescencia, cuando estaba más interesado en leer, empecé a descubrir estos poemas
más de índole social, cosas como Camarada Cristo, por el que lo excomulgaron, y empezó a llamarle la atención su obra más bien para adultos. Y bueno, al empezar a leerlo así, también empecé a prestarle más atención a sus textos infantiles para conocer las dos facetas o tratar de entender quién era mi abuelo más allá de todo lo que había escuchado sobre él al crecer, porque siempre fue una figura más bien idealizada y yo quería acercarme a él como un poeta y el escritor para niños y para adultos. Los jóvenes de izquierda agarraron y pegaron el Camarada Cristo por todas las iglesias de Sucre. Entonces al día siguiente la ciudad despertó conmocionadísima, era una ofensa, era algo innombrable lo que pasaba. ¿Y conocen el poema Camarada Cristo? Dice más o menos así: con la frente altiva de los hombres dignos, te saludo hoy día, Camarada Cristo. No caigo a tus plantas, obrero judío. Lo que me interesa de eso es que en una época en que el lenguaje era un poco más formal, más académico, más, digamos, españolizado, mi abuelo, algunos de sus textos, sobre todo los que eran para adultos, trataba de rescatar el habla coloquial de la gente de su pueblo, de San Lorenzo. Aparecen algunos personajes, me parece que tienen un poco acento argentino también. O sea, me parece que era una persona que tenía un gran oído y que sabía cómo plasmarlo en su escritura, en una época en que no era lo más usual y que es un recurso que se utiliza mucho más ahora. Siempre me pareció interesante eso, ¿no? Rescatar la oralidad al momento de escribir. Me parece que acercas la realidad al lector, ¿no? Lo pones un poco ahí, así es como hablamos y en ciertos sentidos así es como podemos escribir también. Una cosa que por lo menos en los últimos años ha ganado bastante peso, ¿no? Quizás durante un tiempo la literatura latinoamericana que tenía un lenguaje más propio era la argentina y ahora ha ido creciendo y puedes leer textos chilenos en que los personajes y los narradores son bien chilenos, lo mismo acá. Y es curioso ver que Óscar Alfaro lo hizo hace tanto tiempo. La verdad es que yo creo que en ese sentido Óscar Alfaro ha sido único. Un autor que tiene muchísima obra escrita. Para empezar, yo creo que casi ningún autor le podría tener la cantidad de obra que él ha tenido en tan poco tiempo, porque él, como te digo, muere a los 42 años. Después tenía la facilidad de hacer poesía como narrativa, cosa que no lo hacían pocos autores, muchos de su época sí, y tener esa versatilidad de poder hacer poesía y narrativa con crítica, sátira, ironía hacia una sociedad en la que él vivía, poder al mismo tiempo denunciar ciertas injusticias, ¿no? Ponerse del lado siempre de la persona pobre y tener también la habilidad de crear poesía o cuentos infantiles como cualquier otra persona. Yo creo que Óscar Alfaro era muy versátil en esa forma de escribir. No la encuentro en otros autores. Quizás el problema de ser un autor que ha sido conocido como el poeta de los niños es que su propia obra se hace sombra, ¿no? Sus textos infantiles tienen tanto peso y tanta popularidad que han opacado el resto. Entonces me parece interesante rescatar lo otro. Son libros que existen, son libros que se venden, son libros que se leen, pero creo que cuando una persona, desde entonces hasta ahora, busca textos de Óscar Alfaro, suele irse por los libros para niños, ¿no? Ya sean adultos que han crecido con su literatura, que lo buscan por nostalgia o para sus niños, pero sí, quizás habría que prestarle atención al resto de su obra para adultos, ¿no? Mi papá tenía un programa en Radio Illimani que se llamaba La República de los Niños.
y tenía la locutora principal, que era una niña pequeña, no sé exactamente de cuántos años, que estaba estudiando en el Liceo La Paz. Entonces él fue a preguntar por la niña, a recogerla para llevarla al programa, y cuando tocó la puerta, seguramente no estaba la portera cerca, entonces salió mi mamá. Y ella fue la que le abrió la puerta y se conocieron ahí. Entonces, después, no sé exactamente cómo fue que, seguramente le preguntaría su nombre y la invitó a que fuera a una audición de la República de los Niños. Entonces empezaron a salir, mi mamá era deportista, profesora de educación física, y ella iba todos los fines de semana a esquiar a Chacaltaya. Entonces lo invitó también a mi papá a que fuera a Chacaltaya, iban juntos al Club Andino. Entonces ahí empezó la relación de mi papá y mi mamá, enamoraron poco tiempo y se casaron. A Fanny, mi morenita querida, la de los labios sensuales, la de los ojos astrales, la que ilumina mi vida. Permíteme que me hiera en ese cerco de espinas de tus pestañas divinas, aunque de herido me muera. Yo te rindo pleitesía, mi negrita de alma blanca, por ser buena y por ser franca, por ser dulce y por ser mía. Porque tú eres solamente la estrella de mi destino, la que ha surgido de repente para alumbrar mi camino. Me acuerdo una vez que éramos muy pequeños, ¿no? Porque mi papá murió cuando yo tenía 8 años y mi hermano 6. Hacía frío, creo que era invierno, y él tenía un abrigo largo, y de uno de sus bolsillos, que era grande, dijo, vengan a ver qué les traje, y sacó un gatito pequeñito. Era un gatito plomo hermoso. Bueno, en realidad era una gatita. Entonces, él quería mucho a todos los animalitos, pero le encantaban los gatos. Y esta gatita estuvo hasta el día que murió mi papá. Yo no estaba ahí, pero me contaron que la gatita estaba bajo el ataúd de mi papá y después desapareció. Y cuando estábamos en el patio, por ejemplo, él nos enseñaba chapaqueadas, nos enseñaba la rueda chapaca, él se inventaba la letra de las canciones y nos enseñaba a zapatear. Entonces nosotros seguíamos bailando con él, jugaba mucho con nosotros. Y otro cuento que me hace mucho recuerdo a él, justo un año antes, la Navidad del 62, mientras mi mamá estaba envolviendo los regalos, me imagino, nosotros estábamos fuera de la sala y mi papá nos contó un cuento que se llama Las dos Navidades. Entonces, era la Navidad cuando nace un niño, que todos estaban muy felices, los padres muy felices, y en la Navidad siguiente el niño muere. Entonces, a mí me impactó muchísimo. No exactamente en esa época, pero ahora que yo me pongo a pensar, tal vez mi papá presentía que él ya no iba a estar. Entonces, escribió ese cuento que es muy lindo, ¿no? Y me trae muchos recuerdos a él. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia. Y bueno, nos dejó cosas muy lindas. Entonces me siento muy orgullosa de ser la hija de Óscar Alfaro y de Fanny. Desde adentro, desde el fondo de un abismo, viene corriendo a mi encuentro un niño que soy yo mismo. Iluminando el olvido con este niño en los brazos, yo voy haciendo pedazos los años que ya he vivido. En el fondo del pasado hallo mi casa materna, donde está mi madre eterna, frente a un Dios crucificado. Junto al molino coplero, lleno de antigua fragancia, sigue jugando mi infancia con la hija del molinero. En los vientos pastoriles desgranan su florilegio de canciones infantiles las campanas del colegio. Y, perforando los años, desde el abismo profundo, salgo de nuevo a este mundo lleno de niños extraños.